el desafío de América Latina, la penetración de China, el futuro de Cuba, la corrupción, el narcotráfico y el flagelo de la violencia. Hoy, Moisés Naim responde a las preguntas del prestigioso periodista norteamericano John Lee Anderson, escritor y corresponsal internacional de la revista New Yorker. Una sorprendente conversación sobre el dinero, la política y el poder. Yo he sido siempre partidario de que había que normalizar a Cuba y dejar que Cuba sea la isla irrelevante que debe ser. Esta es una edición especial de Efecto Naim, desde el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, en Colombia. Tu libro El fin del poder exploras la noción de que las estructuras tradicionales han colapsado y que estamos ante un mundo en donde las definiciones y las fronteras tradicionales se han colapsado y están emergiendo nuevos. Pero quisiera que nos explicas un poquito, en tus palabras, en resumen, esta tesis. Y a partir de ahí tengo algunas preguntas. La pregunta tuya, si han cambiado las estructuras. La esencia, el mensaje central del libro es que está pasando algo muy importante con el poder en el mundo. Está pasando en todas partes, geográficamente, pero también está pasando funcionalmente, es decir, está pasando en todas las actividades donde los seres humanos se organizan y el poder importa. Está pasando en el Vaticano y en el Pentágono, en los grandes bancos y en las fundaciones filantrópicas, en las universidades y en los clubes deportivos. Donde quiera que el poder y la estructura, donde los seres humanos se organizan para lograr algo, el poder está cambiando. Todos sabemos que el poder se está trasladando, eso no es sorpresa para nadie. Hemos visto cómo se ha movido de Europa y Estados Unidos hacia Asia, donde Asia es más importante. Hemos visto cómo ha pasado de los palacios presidenciales y las casas de gobierno a las calles, a las plazas públicas. Hemos visto cómo ha pasado de las grandes empresas a las empresas recién llegadas, pequeñas. Kodak, todos conocemos a Kodak, que es la gran empresa que dominó por un siglo o más. Era casi que un monopolio en el tema de la fotografía, las imágenes. Bueno, Kodak quebró, ya no existe. Lo que existe es una cosa que se llama Instagram, que es un app en sus teléfonos que tiene 3 años de vida, 5 años de vida y 3 empleados. Yo digo siempre que la edad promedio de esos empleados debe ser 13 también. En fin, de las grandes corporaciones a lo que yo llamo micropoderes. Y hemos visto cómo en el ámbito militar, ¿quién hubiera dicho hace un año, si hubiéramos tenido esta conversación tú y yo hace un año acá, que hablaríamos una cosa que se llama en inglés ISIS y en español el Ejército Islámico, una cosa que sale inesperadamente y se vuelve un protagonista militar, una fuerza militar que cambia el Medio Oriente y la región entre Siria e Irak. En fin, el poder se está degradando. Es decir, quienes tienen poder hoy pueden hacer menos con ese poder, tienen más restricciones. Eso no quiere decir que no hay gente muy poderosa, Bill Gates y Mark Zuckerberg y el presidente de Goldman Sachs y el presidente de China, de Rusia y de Estados Unidos y el Papa. Todos esos son centros de poder que yo no digo que no existen. Lo que digo es que tienen más restricciones y limitaciones para hacer lo que quieran. Ajá. En ese punto, yo creo que un buen punto de partida, ya que mencionó a los medios sociales, ¿no? Que se convierten un poco en la conversación global inmediato. Yo recuerdo que hace unos 12 años para atrás, quizás menos, 7 años, Twitter no tiene tanto tiempo. Famosamente, el fallecido presidente Chávez de Venezuela tenía una cuenta Twitter. No sé si fue el primer presidente en el mundo que se jactó de tener una cuenta Twitter, pero lo tuvo. Yo creo que ese fue el presidente Uribe. Bueno,
Lo gana en creces. Lo gana en creces, bueno, pero y ahí tocamos la cuestión de guerra mediática, ¿no? Que lo puedes hacer una sola persona con esto y empujando un botón. Pero, ¿qué significa todo esto? Yo te quería preguntar, por ejemplo, hay muchos aspectos que se pueden tocar. En esta cuestión de los medios sociales y su papel hoy en día que crece y crece y crece mientras hablamos, ¿no? Mañana va a haber otro invento. Pero, por ejemplo, las protestas virtuales. En el último año, menos 6 meses, hemos visto, yo he escogido 3 grandes, importantes, yo creo que todos hemos sabido de estas protestas virtuales, campañas mediáticas organizadas por un poco estos nuevos poderes que surgen por el colapso de las estructuras, por la posibilidad tecnológica y bueno, de los 43 estudiantes de México. Es toda una campaña que sigue y sigue y sigue. Ok, murieron estos 43 estudiantes, revelaron un poco lo nefasto de la degradación del poder quizás en México, pero queda irresuelto. Después estaban Boko Haram, este grupo horrible de furibundos islamistas de Nigeria que raptan las chicas. No sé si se acuerdan, pero la campaña mediática de medio social, ahí empezó con la primera dama de Estados Unidos parado en el patio de la Casa Blanca con un cartel que decía "Bring back our girls", o sea, devuélvenos nuestras chicas. Cuando raptaron estas 200 chicas, ¿no? Que no han devuelto, por supuesto. Y Je suis Charlie Hebdo, a raíz de los atentados recientes en París, horribles, en que murieron estos caricaturistas a manos de un comando de islamistas ofendidos por la caracterización gráfica por parte de esa revista del profeta Mohammed. Mataron a 12 personas en sangre fría, enfrente a las cámaras del mundo, incluyendo un policía. Y el mundo, todos vimos como, primero en los medios acá, yo no creo que ni había pasado media hora cuando apareció el primer yo soy Charlie Hebdo, nombre de la revista, con el famoso hashtag, no sé cómo se dice en español, para que lo replicas y lo duplicas por el mundo. Y París vio una manifestación multitudinaria que dicen que no había visto esa ciudad desde que se fueron los nazis, desde la liberación de París en el año 44. Yo te quería preguntar, Moisés, ¿qué dicen estos fenómenos sobre nuestro mundo cambiando, cambiando de acuerdo a tu óptica? Si estas protestas representan nuevos polos del poder popular si se quiere, o demuestran los límites de este poder popular, ¿no? Frente a un poder que en realidad en su manifestación más descarnada no cambia nunca. No hay dudas de que las redes sociales sirven han disminuido los costos de coordinación de quienes protestan, han disminuido los costos de organización, han disminuido los costos de levantar dinero, han amplificado la voz de quienes no tenían voz. Pero yo no le doy mucha importancia. Y sé que eso es una sorpresa, ¿no? Sería necio decir que no son importantes. Por supuesto que son importantes. Pero las redes sociales son tecnologías, es decir, son instrumentos. Y los instrumentos requieren usuarios. Y los usuarios tienen motivación, dirección, intencionalidad, orientación. Y entonces es interesante y muy importante entender cuáles son los determinantes de las motivaciones de quienes usan las redes sociales. Y lo que sucede con la mayoría de ellos es que son eventos catárticos. Es decir, la gente va, protesta, se saca de adentro la rabia que tiene con que no están sucediendo ciertas cosas y después se va para su casa. Eso ha pasado con las protestas en Brasil, contra Dilma Rousseff antes de las elecciones. Eso ha pasado en México con las protestas por los asesinatos que tú mencionaste. Eso ha pasado con los indignados en España.
eso ha pasado con Occupy Wall Street. El movimiento Occupy Wall Street llegó a tener 2.600 ciudades en las cuales gente que seguía esa idea estaba protestando en las calles. Y no pasó absolutamente nada. Son muy pocas las protestas callejeras potenciadas y organizadas de esa manera que tienen consecuencias. ¿Y qué quiere decir consecuencias? Que cambien la política, que cambien el gobierno, que cambien la forma de hacer las cosas. Las que han tenido consecuencias evidentemente fueron algunas en la primavera árabe, las que vimos en Ucrania, pero son la minoría. La gran mayoría hay una gran efervescencia. La gente se une, sale a la calle, protesta con gran vehemencia y se va a su casa. Y el problema no es la protesta, el problema es qué pasa el día después. ¿Qué sucede después que te fuiste para la casa? Ya regresamos con John Lee Anderson y Moisés Naím desde el iFestival en Cartagena de Indias, Colombia. Los últimos 20, 30 años ha sido una explosión maravillosa de innovación en casi todo lo que hacemos, excepto en la manera en que nos gobernamos. Continuamos con John Lee Anderson y Moisés Naím desde Cartagena de Indias. Curiosamente, y muy últimamente, hemos visto en Europa, claro, en la Unión Europea, otra estructura del poder que se ve que tiene grietas, está neurótica e inseguro en este momento, en donde ha surgido a raíz de la recesión y de estos movimientos que no fueron a nada, pero en Grecia y España sí. Primero Grecia porque vimos como el joven manifestante socialista de izquierda, Tsipras, tomó el poder el otro día. Y vemos en España, donde este joven Pablo Iglesias, en su movimiento Podemos, ninguno es de partido, son de movimientos, un poco escendidos de estas manifestaciones de hace unos pocos años que no llegaron a nada, pero quizás en estos dos países, no sé qué ha pasado, que como que son aparentemente el poder emergente. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Moisés? Que el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Por supuesto que en estos días, en estos tiempos en Europa, la antipolítica, el que se vayan todos, todo el que haya tenido algo que ver con el poder es radioactivo y defenestrado. Tiene audiencia, es inevitable. Son países que en Grecia han sufrido ajustes económicos, austeridad, desempleo. Por supuesto que tiene que aparecer en una democracia alguien que dice, yo les ofrezco todo lo contrario. El punto de que no siempre el tener nuevos partidos es bueno, yo lo comparto. Muchos de los partidos existen y aparecen simplemente como plataformas electorales. Aparecen y desaparecen y existen solamente para ganar una elección, pero no son los partidos que tienen vocación histórica de ser permanentemente parte del juego. Normalmente salen líderes que forman su propio partido y el partido está al servicio del líder y sirve para que el líder llegue al poder y que se rodee de otros que él lleva. Entonces, eso no es lo que yo tengo en mente, obviamente. Yo tengo en mente partidos que tienen vocación de poder y que se forman y tienen visión de largo plazo y tienen opinión sobre política preescolar y política agrícola, sobre la tasa de cambio y qué hacer con las cárceles. Y eso, porque de eso se trata de gobernar. Hay que tener opinión y políticas y puntos de vista sobre todas estas cosas. Entonces, yo lo que creo es eso. Entonces aparecen nuevos partidos. Muchos de estos nuevos partidos aparecen como función de la antipolítica. Es decir, que se vayan todos, nada sirve. Aquí estamos nosotros que vamos a hacer todo diferente. Entonces tú lees, si uno lee el programa de gobierno de Grecia, dices, ok, muy bien, aquí está el programa de gobierno. Ahora vamos a echar números. Vamos a calcular cuánto cuesta cada una de las cosas que ellos prometen y no te dan los números. De todas maneras, eso no importa porque, como ustedes saben, las elecciones no se ganan por programas o por números. Las elecciones se ganan por emociones y qué es lo que uno piensa del candidato, normalmente. Y lo mismo va a pasar en Podemos. Cuando ustedes suman
las propuestas y las ofertas que ha hecho Podemos en España, ellos no van a tener dinero para hacerlo, no hay. Están mintiendo. Entonces, bueno, de esa manera también se puede ganar elecciones. Y bueno, ya veremos si con Podemos, es muy probable que Podemos entre en una alianza o en una coalición con otros, pero de allí a tener la gran esperanza que un partido, no nos olvidemos que los fundadores de Podemos, hay un señor que se llama Monedero, que es uno de los fundadores del partido, fue un asesor importantísimo en materia económica de Hugo Chávez, por años. Si ustedes quieren eso, voten por Podemos. Entonces, no es lo mismo tener un partido que sea nuevo, que tenga una nueva forma de ver las cosas, a que salga un partido que se nutra de la justificadísima indignación de los ciudadanos españoles por lo que ha ocurrido, por la corrupción, por el mal manejo, por el empobrecimiento. Todo eso merece que haya una penalización a quienes han gobernado el país. Pero eso no quiere decir que hay que votar por gente que miente con los números y que viene de tener una experiencia donde ellos asesoraron lo que estamos viendo. ¿Hemos visto este tipo de periodo antes, Moisés, o esto es algo totalmente nuevo? No, tú te refieres a la antipolítica. Sí, y claro, a la eclosión del poder y del poder constituido y su degradación. A ver, el poder por supuesto que siempre fluctúa. Sí, y que claro. Yo en el libro hablo de que hay una proliferación de micropoderes que son más capaces de enfrentar y de negarle a los mega jugadores, a los jugadores tradicionales, la capacidad de seguir haciendo lo que quieren. Eso creo que es nuevo, eso creo que es permanente y eso creo que es irreversible, porque viene determinado por fuerzas que no son controladas por nadie. Viene controlado por el cambio demográfico en el planeta, por el cambio político, el cambio tecnológico y una cosa que yo llamo las 3 revoluciones, del MAS, la movilidad y la mentalidad. Todo eso junto es muy estructural, es muy permanente y está permitiendo que aparezcan eso. Entonces, ¿qué le pronostico yo a los griegos? Llegaron al poder improbablemente, por razones que podemos entender, lo van a ejercer y muy pronto no estarán allí. Yeah. En un ejemplo del micropoder, de los micropoderes, de que hablas, sería, por ejemplo, la formación de nuevas formas de financiamiento, de comunicación, de relación ciudadana con el poder tradicional. Eso en África lo veo mucho, eso está cambiando las reglas de juego, la gente está viviendo vidas más plenamente incorporadas, pero más privadas, menos conectados con las estructuras del Estado, que siempre les han fallido. Entonces, esa pregunta ilustra una de las tensiones fundamentales de nuestro tiempo, que es el empoderamiento del individuo, la posibilidad del individuo de tener opciones que antes no tenía. El campesino que hoy en día, sin necesidad del gobierno, logra resolver su problema. Y como esa aplicación hay, todos los días nos enteramos de nuevas posibilidades que tenemos todos, o que tienen los más pobres, o que tiene la gente en el mundo para hacer cosas, y empoderarse, y informarse, y actuar, etcétera, ¿no? Vivimos en una era de innovación profunda, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, nuestras vidas han sido transformadas por la tecnología, la manera como compramos, como tenemos relaciones interpersonales, nos comunicamos, viajamos, estudiamos, gastamos, todo ha sido tocado por la tecnología y por la innovación. Hemos descubierto más cuerpos celestiales, más estrellas, satélites, etcétera, en los últimos 20 años que en los últimos 200 años. Hemos hecho más avances en entender la biología humana y la salud en los últimos años de lo que se ha hecho. Es decir, los últimos 20, 30 años ha sido una explosión maravillosa de innovación en casi todo lo que hacemos, excepto en la manera en que nos gobernamos. Y esa es la tensión fundamental de nuestro tiempo. Tenemos una sociedad
y que a través de la tecnología y a través de miles de nuevas posibilidades se organiza, se mueve, innova, hace cosas, tiene expectativas, tiene exigencias, y tenemos gobiernos, y esto es una tendencia mundial, que están estancados. Si ustedes piensan en cuál fue la última vez que hubo una innovación importante en la manera como nosotros nos gobernamos, o en la manera como elegimos nuestros líderes, etcétera. Entonces hay estancamiento en la política y en el gobierno, y revolución disruptiva, que no existe en español, pero revolución rompedora de formas de vivir todos los días y de organizarnos y de ser gente. Y entonces esa tensión entre gobiernos estancados, gobernabilidad estancada, rezagada, que no logra moverse a la velocidad de la otra innovación, es un problema que vamos a tener, y eso hace que los gobiernos estén desprestigiados, que sea muy fácil la antipolítica, que sea muy fácil criticar al gobierno, que sea criticar a los líderes, decir que es un problema de liderazgo, que no hay líderes, que nadie está satisfecho con el gobierno, ningún gobierno funciona, los sentimientos de hostilidad hacia el poder público son cada vez más profundos, y allí aparecen lo que en el libro llamo los terribles simplificadores. Ya regresamos con John Lee Anderson y Moisés Naím desde el iFestival en Cartagena de Indias, Colombia. Va a ser divertidísimo ver a los chinos tratando de cobrarle a los venezolanos 51.000 millones de dólares. Continuamos con la edición especial de Efecto Naím desde Cartagena de Indias. Hay una crisis del poder ahí. Hay una polarización política muy arraigada en el continente, en determinados países, que justamente hacen que una buena parte de la población deja de creer en los líderes de turno. Sin embargo, han encontrado fórmulas para el continuismo en el poder. A la misma vez que todos vemos cálculos del traslado de los recursos a una minoría pequeñísima de individuos, mientras que las vastas mayorías reciben una enésima parte de las prebendas. No sé, ante esta situación, ¿por dónde vamos? Tenemos la fragmentación de Venezuela, quizás, que le viene de cerca. Entonces, para explayarse. Vamos a conectar eso con la desigualdad, ¿verdad? Cuando tú dices que hay una transferencia masiva de recursos de la mayoría de la población a unos cuantos, creo que estás hablando de la familia Kirchner. ¿Verdad? Cuando hablas de eso mismo, en el caso de Venezuela, estamos hablando de la transferencia de recursos del país a una élite que lleva 15 años en el poder apropiándose de los recursos de todos. Las fortunas que hay en Venezuela despalidecen los jeques árabes y los oligarcas rusos. Nosotros en Venezuela tenemos gente que puede competir con ventaja en cuanto a haber acumulado riqueza. Eso de ninguna manera quiere decir que Venezuela o Argentina antes no tenían la desigualdad, era como un tema muy importante. Pero hago notar que si la desigualdad es la principal razón por la cual aparece un fenómeno como el de Hugo Chávez, Venezuela no es el primer candidato donde debería haber aparecido. Debería haber aparecido primero en Colombia, o en Chile, o en Perú. Todos esos países tienen índices de desigualdad económica mucho más negativos que los de Venezuela. Venezuela, cuando llegó Chávez, tenía una profunda desigualdad, pero no era la desigualdad más profunda de América Latina, ciertamente. No, claro. Entonces, decir que todo ocurrió como producto de la desigualdad no captura realmente un fenómeno que es más complejo que eso. Y la pregunta sobre Venezuela, pues yo no solo lo observo, sino lo sufro, es una situación muy dolorosa. Yo solo puedo decir que en Venezuela está ocurriendo una tragedia humana de proporciones no entendidas por el mundo, no bien reportadas,
Tu reportaje maravilloso sobre la Torre de David, creo que era una manera de mostrar el grado de deterioro, de anarquía, de criminalización y de sufrimiento de una sociedad visto a través del prisma de un fenómeno rarísimo, ¿no? Claro. Que no sé si sabes que quién es el dueño hoy en día de la Torre de David. Bueno, leí que habían vaciado la torre y que había rumores de que China, alguna empresa china lo había comprado. Déjeme muy brevemente contarles, Venezuela fue varias veces víctima de crisis financiera. En los años 80, 90, en los años 90 se comenzó a construir un rascacielos que iba a ser la sede de un banco. El señor del banco, que se llamaba David, y por eso se llamaba la Torre de David, durante la época de su construcción. El banco quebró, el señor después falleció, pero quedó un gran rascacielos que no estaba terminado y que fue invadido por la gente, se transformó en una ciudad, se transformó en el barrio marginal, vertical más grande del mundo, el más raro del mundo. Y John Lee Anderson escribió un texto maravilloso explicando cómo era la vida al interior de eso y cómo funcionaba. Y bueno, era impenetrable, la fuerza policial no podía entrar, pero había escuelas, había familias, había distribución de droga, de armas y todo. Y eso se pensó que iba a ser permanente, hasta que el gobierno de Venezuela necesitó dinero. Y en menos de un mes lograron desalojar por la fuerza a quienes habían invadido la Torre de David, y eso se lo vendieron al gobierno de China, que es hoy el dueño de la Torre de David. Y la va a transformar en un centro de oficinas. Yo creo que este cuento simboliza, ilustra algunas de las locuras y de las cosas raras que están pasando. Moisés, ya que mencionas a China, China es un factor nuevo que irrumpe en escena aquí en América Latina. Es decir, la irrupción de China en lo que era antiguamente el patio trasero, famosamente, ¿no?, de Estados Unidos, ¿qué significa? ¿Significa el declive del gran hermano del norte o el dejadez, un cambio de la correlación de fuerzas? ¿Qué significa para la soberanía tradicional? No sé cómo lo calcularías. ¿Va a haber nuevas soberanías con la injerencia china y capitales tan fuertes? No. Eso, de nuevo, contesto pensando en voz alta, ¿no? Lo primero es que va a ser divertidísimo ver a los chinos tratando de cobrarle a los venezolanos 51.000 millones de dólares. Los empresarios colombianos y el gobierno colombiano sabe lo que cuesta cobrarle a los venezolanos. Entonces, la superpotencia china va a tener ciertas dificultades manejando sus cuentas por cobrar en el continente. Ese es punto número uno, que me refiero a Venezuela, pero es completamente cierto de que tú tienes razón desde usar el ángulo de las soberanías, porque claramente la soberanía, o sea, cada petróleo que se vende, o sea, una parte importante del petróleo que se vende sale, hay que pagarle a los chinos, pero aún así hay ya dificultades para eso, y tengo información confiable de que el gobierno chino está muy, muy preocupado por su relación con Venezuela. Luego están todas las demás presencias que tiene. No hay duda de que China tiene un gran apetito por recursos naturales, desde soja hasta petróleo, níquel, cobre, etcétera, y que América Latina tiene eso. Entonces es como natural que haya una relación comercial y de inversión fuerte. De allí a que haya una presencia geopolítica importante de China en América Latina, hay varios pasos que se podrían cumplir, pero no estamos allí todavía. Y no hay duda de que los años, o sea, para China, para Vladimir Putin, para los iraníes, George Bush fue una bendición, porque simplemente fue una superpotencia distraída, primero en la guerra de Afganistán, después la invasión de Irak, después, o sea, simplemente ellos no tenían ni el tiempo, ni los recursos, ni el interés de prestarle mucha atención
a América Latina y dejaron un vacío, y en política los vacíos se llenan. Claro. Y entonces la ausencia, la distracción de Estados Unidos, de América Latina, hizo que hubiera oportunidades Para los chinos. para los chinos. La emergencia también de Brasil. Brasil Absolutamente. finalmente La ayuda de la despierta de su gran dormilona. los iraníes, etcétera, Vladimir Putin vendiendo armas, que también va a tener ciertos problemas manejando sus cuentas por cobrar, pero por ahí va. Pero ahora tenemos Estados Unidos reanudando, normalizando relaciones con Cuba después de 56 años. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un fenómeno positivo? Yo creo que mucha gente está muy emocionada. ¿Qué va a significar para la región? Pero tú sabes más de eso que yo, así que yo te debería preguntar yo a ti. Obviamente todos sabemos que el embargo de los Estados Unidos a Cuba responde a cálculos electorales que tenían que ver con el estado de la Florida, mucho más que un cálculo geopolítico de Cuba. Yo siempre he dicho que Cuba tenía que tener el rol de Trinidad y Tobago, por ejemplo, o de Jamaica. Es decir, ¿por qué Cuba no es Trinidad y Tobago? ¿O por qué Cuba no es Vietnam? Es decir, Estados Unidos tuvo una guerra muy sangrienta con Vietnam, perdió. Y sin embargo, hoy en día, y Vietnam tiene un gobierno que es único, que es el Partido Comunista de Vietnam, es el único ente político, hay represión política, o sea, es Cuba. Y sin embargo, con Vietnam, Estados Unidos tiene una relación perfectamente normal, donde mandan misiones de inversión y McCain va y da discursos positivos. Entonces, ¿por qué Cuba no puede ser lo mismo? Cuba no debería ser tan relevante. Es hecha relevante en muchos sentidos gracias al embargo y gracias, por supuesto, a la narrativa, el rol histórico que todos conocemos. Entonces, yo he sido siempre partidario de que había que normalizar a Cuba y dejar que Cuba sea la isla irrelevante que debe ser. Allí el peligro, y además yo escribí hace tiempo un artículo que decía que el peligro más importante de Cuba, o sea, la ilusión de muchos con respecto a Cuba, es que una vez que se levanta el embargo, Cuba se convierte en un paraíso capitalista. Y yo digo que no, que mientras más cerrado sea, cuando se levante el embargo, Cuba tiene más probabilidades de convertirse en Albania, un centro criminal, o Bulgaria, o sea, Al Capone puede ser más un ejemplo de lo que va a pasar en Cuba que Bill Gates, porque Cuba puede volverse un antro de criminalidad, de tráfico de drogas, de tráfico muy importante, porque dependiendo cómo ocurre una transición en Cuba, puede haber todo tipo de problemas y Cuba se puede convertir en un país. Pero yo estoy completamente de acuerdo con que se normalicen las relaciones. Yo creo que la normalización, la llegada de información, de turismo y todo, es un paso adelante en que se empiece a entrar un poco de aire en un país que es un estado policial cruel, represivo, y que ha sido muy negativo para América Latina. Ya regresamos con Joel Lee Anderson y Moisés Naim desde el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia. Los partidos políticos tienen que volver a ser el lugar natural de los soñadores, de los idealistas, de quienes quieren cambiar el mundo. Continuamos con Joel Lee Anderson y Moisés Naim desde Cartagena de Indias. Cuba hasta ahora ha estado libre en gran medida de los lastres que afligen a tantos otros países de América Latina, que es el gran lastre de América Latina del último medio siglo, diría yo, que es el narcotráfico, que ha llevado a muchos de los países de América Latina a sucumbirse en estados que convive con una violencia cruenta, crónica, endémica, casi, bueno, quizás en algunos casos inclusive más sangrientas que los exabruptos revolucionarios de hace 30 años. México es un caso nefasto del momento, pero el resto de Centroamérica también. Estos países tienen los índices de homicidio más altos del mundo, más altos del mundo. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa que se ha
en la parte del mundo más criminalizado y más violento. Entonces, quiero tocar dos temas. Uno, el hecho de que Cuba se salvó de eso. Sí, tuvo sus entonces, uno podría goces. decir, bueno, Corea del Norte también se salvó de eso. Que sepamos. Pero lo que resulta que sí sabemos es que tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de Corea del Norte ha estado involucrado de alguna manera. Ha habido acusaciones de que ha habido, como tú sabes, hubo todo un caso con el general Ochoa y, claro. Sí, donde había acusaciones de que, de que los militares cubanos estaban involucrados en el narcotráfico. Bueno, y la lectura oficial en Cuba es de que se lo pararon en seco, hicieron sus juicios sumarios y ahí se acabó. Y otra lectura que dice que cuando la Unión Soviética dejó de darles el subsidio, entraron en el periodo especial, que estaban pasándola muy mal y que en vez de asociarse y buscar la ayuda de la Unión Soviética, encontraron que el participar o facilitar o de alguna manera estar presente en el negocio del narcotráfico podía ayudarles a aliviar un poquito la carga financiera que tenían que enfrentar una vez que habían perdido el subsidio soviético. Entonces pasaron de quitarle dinero y subsidiarse de los rusos a los narcotraficantes, a Venezuela, y ahora les toca a Obama. Esa es un poco la secuencia, ¿no?, que tienen ellos. Pero eso es con respecto a Cuba. Quiero volver al tema mucho más serio de que los latinoamericanos son la gente que más asesina a sus semejantes en el mundo. Es la manera más cruda de poner eso que tú dijiste. América Latina es el continente más violento del mundo. América Latina tiene los índices de criminalidad y de homicidio más altos del mundo, etcétera. Entonces, normalmente la respuesta, se pregunta, bueno, ¿por qué es eso? Entonces, dependiendo con quién hables, hay varias respuestas. Uno es por la desigualdad, otro es por la pobreza, otro es por las drogas. Entonces, comencemos. Si fuera por las drogas, ¿por qué no pasa lo mismo en Marruecos? Marruecos es a Europa lo que México es a Estados Unidos. O sea, muchas de las drogas que llegan a Europa pasan por Marruecos. Debería ser Marruecos. Si no, México debería tener unas altas tasas de criminalidad y homicidio. No las tiene. No las tiene. Pobreza, es porque ahí tenemos muchos asesinatos porque hay mucha pobreza. Bueno, si eso fuese así, India debería tener indicadores de homicidios más altos que los nuestros. Desigualdad, bueno, no necesariamente es cierto. No pareciera que ese es el indicador más importante. Lo que creo es que ha habido durante demasiado tiempo una coexistencia pacífica con la muerte, con el asesinato. En América Latina nos hemos acostumbrado que el asesinar y los asesinatos forman parte de la vida cotidiana. Y hemos dejado a los gobiernos solos en la lucha contra esto. Por supuesto que las drogas tienen que ver, la corrupción tiene que ver, es un fenómeno multifacético, que hay muchas cosas, pero lo más importante para mí es que los latinoamericanos no nos hemos tomado en serio el enfrentar a esta maldición. Yo me imagino y sueño con un movimiento en el cual la gente que escribe telenovelas empieza a mostrar claramente, en vez de hacer apologías del delito, de todas estas novelas de narcotraficantes que vemos, ¿por qué no vemos más novelas donde muestran que asesinar es realmente inaceptable? Quisiera ver a los medios de comunicación, las universidades, las iglesias, los periodistas, los gobiernos, los militares, los empresarios. Tendría que ser la sociedad como un todo, que dice, aquí no vamos a matar más. Muchas gracias, Moisés. Yo creo que tenemos unos minutos para 4 o 5 preguntas. Si es que les complace, bueno, voy a dejar que... ¿Sí? ¿Por qué en estos análisis sobre América Latina no se tiene en cuenta las formas de gobierno indígena tradicional de Bolivia? Porque creo que es un fraude.
¿Por qué, Moisés? La pregunta sugiere que en Bolivia hay una nueva forma de gobierno que inspirado en el indigenismo que está generando una situación mejor. Yo no dudo que en Bolivia ha habido mayor inclusión, no dudo que en Bolivia ha habido, pero la manipulación del indigenismo para efectos políticos tiene una larga y triste historia en América Latina. Mucho de lo que está pasando en Bolivia es política normal, horrible, de la que sucede en otros países. Aunque tengo entendido que el Fondo Monetario le gusta a Evo Morales. El Fondo Monetario le gusta a Evo Morales porque Evo Morales denuncia el neoliberalismo afuera y lo practica en su casa. Sí. Hay un señor aquí, Moisés. Hay un señor aquí. Aló. Por favor. Sí, ¿qué hay que hacer para tener mejores gobiernos en la América Latina? Gracias. La pregunta que todos ustedes tienen, que yo tengo, que tiene que ver es cómo tenemos mejores gobiernos. Entonces, yo cuando hablo en las universidades, hago este ejercicio, digo, miren, le digo a los estudiantes, hay una mariposa que está en peligro de extinción en Indonesia. Y yo quisiera crear una ONG para salvar esta mariposa, para que no desaparezca. ¿Cuántos de ustedes me acompañan en esta ONG, esta organización no gubernamental, que vamos a salvar la mariposa en Indonesia? Y se levantan centenares de manos. Entonces le digo, no, miren, era mentira, yo no sé nada de mariposas, yo ni siquiera sé nada de esto, pero es mi manera de calibrar cuántos de ustedes están dispuestos a donar su tiempo y a trabajar y están interesados por hacer el bien, aunque sea en un país muy remoto, como Indonesia. O sea, hay muchas ganas de ustedes de ayudar. Entonces ahora les quiero hacer otra pregunta. Al terminar la sesión, yo quisiera que todos, un grupo, todos los que me acompañen, nos metamos en un partido político. No sé cuál, vamos a discutirlo entre todos, pero vamos a escoger un partido político y nos metemos. Y bueno, todos corren, se pone el pañuelo en la nariz y sale corriendo y nadie me acompaña en eso. Esta es mi manera de explicar que desde los años 90 a esta parte, en todo el mundo, los partidos políticos se han desprestigiado profunda y aceleradamente. Y que las organizaciones no gubernamentales han tenido 20, 30 años de gran éxito en términos de ser el lugar, se han convertido en el hogar natural de los idealistas. Si usted es idealista, si usted quiere cambiar el mundo, si usted quiere ayudar a los demás, si usted quiere ayudar a su ciudad, a su país, usted se mete no en un partido político, se mete en una organización no gubernamental que ayude o al medio ambiente o a las mujeres o a los niños pobres. Meterse en las ONG es la forma de participación que ha aparecido porque la gente repudia a partidos que con toda razón son con frecuencia percibidos como corruptos, lentos, oligarcas, excluyentes, fastidiosos, viejos, etc. O sea, ¿para qué se van a meter en un partido político corrupto? Es mejor meterse en una ONG de gente joven que va a lograr una cosa muy específica. Yo creo que eso es terrible. Y nunca tendremos mejor gobierno hasta que no tengamos mejores partidos políticos. Y nunca tendremos mejores partidos políticos hasta que gente como todos nosotros y todos ustedes y muchos más se metan, hasta que la gente decente que no participe mucho más de la política, no va a haber mejores partidos políticos. Entonces, o hay que crear nuevos partidos políticos, o hay que tomar y tratar de renovar, mejorar, hacer y modernizar los que existen. Esto no es una conversación sobre Colombia, esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, Hay que volver a traer a los partidos políticos al centro de la conversación. Los partidos políticos tienen que volver a ser el lugar natural de los soñadores, de los idealistas, de quienes quieren cambiar el mundo. Muchas gracias.